oxígeno para otros usos. Igualmente el hidrógeno, ¿no? También tiene usos. Habíamos indicado que en la actualidad el hidrógeno va a tener pues bastante uso por el tema de que ya se están generando los automóviles usando como combustible el hidrógeno. Imagínense, ¿no? Y asimismo hacer analogía también eso, cómo es que nace esa idea de crear automóviles usando como combustible hidrógeno. También siempre el hombre ha copiado pues lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Entonces, les dije que habían bacterias, por ejemplo, que generaban electricidad, ¿no? O a partir de las bacterias se podían obtener corriente eléctrica. Igualmente hay bacterias que utilizan el hidrógeno como combustible, como fuente de energía. Fíjense, a partir de ahí nace la idea, ¿no? Para poder obtener, pues, caso de automóviles usando como combustible hidrógeno. Asimismo, haciendo analogía al caso de la fotosíntesis, ¿no? Se, se sabe cómo es la fotosíntesis y el hombre también, teniendo en cuenta esto, ha diseñado, por ejemplo, los paneles solares para convertir la energía luminosa en energía eléctrica, por ejemplo, o en todo caso energía calórica. Bien, entonces ahí hemos visto esa parte y el segundo fue por la celda galvánica, ¿no? Es el sustento, el fundamento, jóvenes, de las baterías, de las pilas. Entonces ahí es que se aprovechan las reacciones redox para generar corriente eléctrica. De esa manera se almacena energía, ¿no? En forma de sales que van a generar reacciones redox y eso se almacena energía y eso se utiliza pues en los diferentes dispositivos, ¿no? Como el caso de las baterías de los celulares en la actualidad, la importancia del litio en la actualidad, que justamente va a generar pues buena cantidad de energía. Bien, entonces esta semana vamos a ver ya estados de agregación de la materia. Acuérdense, dentro de los estados de agregación de la materia, los principales son los gases líquidos y sólidos. Entonces vamos a estudiar cada una de las características, ¿no? De estos estados de agregación. Primero veremos los gases, luego líquidos y sólidos, sus propiedades. Y asimismo hay leyes, ¿no? Que explican estos estados o en todo caso, las propiedades de estos estados de agregación. Bien. Alguien tiene prendido su audio, ¿ya? Para que puedan tener en cuenta. Bien. Entonces, estado de la materia que habíamos indicado, los gases, líquidos y sólidos. Entonces, recordando, ¿no? De las fuerzas intermoleculares, ¿no? Caso de los gases, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, o en todo caso el cloro molecular, el oxígeno, son gases, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver las fuerzas de atracción, son mucho más débiles, ¿no? Comparando con las moléculas ya en estado líquido y a la vez la fuerza de atracción de las moléculas en estado líquido van a ser mucho menores, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación de fuerzas de atracción entre las moléculas, va a ser de la siguiente manera. Van a ser mucho más menores caso líquido comparando de los sólidos. En los sólidos, las fuerzas de atracción son mucho más grandes, por lo tanto, las moléculas están pues mucho más juntos, ¿no? Entonces, eso va a dar diferentes características. Bien, vamos a ver diagrama de fase. Entonces, los diagramas de fase son gráficos que proporcionan qué información nos da. Nos da la información sobre las condiciones de presión y temperatura en las cuales algunas sustancias pueden existir en alguna de tres fases, ¿no? Entonces, hay las condiciones de presión y temperatura. Podemos variar presión y temperatura, entonces podemos cambiar este, eh, los estados, ¿no? Estados
de la materia, ¿no? Como haciendo ejemplo el agua, ¿no? El agua a temperaturas que vamos a ver por debajo de 100 o máximo a 100 y temperatura hasta en ese rango de 0 a 100 van a ser líquidos. Pero ¿en qué condiciones? En la presión, vamos a ver condiciones de presión atmosférica, una atmósfera, o en todo caso, que puede ser menos. Entonces, en esas condiciones va a estar en estado líquido. ¿Qué pasaría si nosotros variamos la temperatura? Entonces, cuando variamos la temperatura, ¿qué va a pasar? La fuerza de atracción entre las moléculas de agua, ¿no? Se van debilitando, ¿no? Entonces las moléculas de agua se van separando. Entonces va a llegar un momento, ¿no? De que se va a romper el equilibrio, ¿no? Entonces la temperatura, la presión atmosférica, condiciones atmosféricas normales. Hablamos tal como nosotros estamos acá, ¿no? Entonces, sin cambiar, sin variar la atmósfera. Entonces, variamos la temperatura, por lo tanto, va a variar los estados del agua, ¿no? O en todo caso, variamos presión, ¿no? Pero conservamos la temperatura. Y también va a variar, claro que sí, los estados de agregación del agua va a variar también. Entonces, diagrama de fases, eso es lo que me permite visualizar. Entonces, presenta la siguiente característica, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo caso presión, o sea, la gráfica que se hace la presión versus temperatura, ¿no? Presión versus temperatura. Entonces, y además de eso, y acá podemos ver en el gráfico ahí en el punto A, este punto se denomina punto triple. ¿Qué cosa es el punto triple? Y son las condiciones tanto de presión y temperatura en los que las tres fases, ¿no? El sólido, líquido y gas se encuentran en equilibrio. ¿Qué significa eso, no? Este punto. Entonces, cuando empezamos a variar, a partir de acá, empezamos a variar, subimos temperatura o bajamos temperatura, subimos presión, bajamos presión, entonces va a empezar a variar, se va a romper el equilibrio. Entonces, eso es el punto triple. Entonces, ¿la sustancia tiene su punto triple? Claro que sí. Además, presenta un punto crítico B, que es el extremo de la curva de presión de vapor de agua. ¿Qué significa? ¿No? Cada sustancia, el agua tiene su punto crítico. Entonces, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a presión atmosférica, una atmósfera a 100 grados, el agua se evapora, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver de que por más que si se quisiera aumentar la temperatura ya no le va a afectar a partir de ese punto, ¿no? Ese es el punto, el, el punto crítico. Entonces, vamos hasta acá. ¿La temperatura va a influir hasta 100 grados? Sí, a esa presión de 1. Pero ¿qué pasa a presión de 1? Una atmósfera, seguimos aumentando. Entonces, ya no le va a ya no va a tener efecto. Entonces, ese es el punto, punto crítico, ¿ya? Entonces, la temperatura a este punto se llama temperatura crítica y la presión se denomina presión crítica. Entonces, a temperaturas mayores, como dice acá, la temperatura crítica de una sustancia no se puede licuar, pasar de gas a líquido. O sea, eso también es un punto, ¿no? Es complicado, ¿no? De gas a líquido, independientemente de lo elevada que sea la presión. Bien, entonces vamos a estudiar el estado gaseoso. Como le decía, las fuerzas de atracción o de cohesión van a ser mucho mucho más débil, o en todo caso mucho menor, a comparación de fuerza de repulsión. Entonces, en estado gaseoso la fuerza de repulsión va a ser mucho mayor.
Entonces, un gas real, cualquier gas que se encuentre en la naturaleza. Y muchas veces en condiciones reales no se puede estudiar a los gases. Por eso se plantean condiciones ideales, ¿no? Por eso viene acá, se ha puesto gas ideal, ¿no? Modelo que ayuda a explicar el comportamiento de los gases reales, considerando bajas presiones y altas temperaturas. Entonces, por eso se plantea, ¿no? Las condiciones de gases ideales. No se puede estudiar así los gases así de manera como gas real, ¿ya? Entonces, el gas real se considera que se comporta idealmente cuando se encuentra y hay condiciones, ¿no? Baja presión y alta temperatura. Entonces, eso es la consideración que se hace, ¿no? Entonces, para que un gas real pueda comportarse eh, idealmente, o sea, de manera como gas ideal, tiene que ser a baja presión y alta temperatura. Entonces, aquí vemos teoría cinético-molecular. Considera los siguientes postulados. Los gases están formados por moléculas. Así es, ¿no? Entonces, caso, por ejemplo, si tenemos ahí que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, el combustible doméstico, ¿no? Los balones de gas, ¿no? Por ejemplo, buena parte antes se usaba propano. Propano, entonces un gas de propano son moléculas, no está formado por moléculas. Y tienen pues masa puntual, ¿no? Se conoce cuál es la masa del propano. Lo mismo en el caso de oxígeno, ¿no? O en todo caso otros gases. Y ahí también es importante la teoría cinética molecular, plantea fuerza de atracción despreciable. Casi no hay fuerza de atracción entre las moléculas en el caso de los gases. Y por lo tanto, el volumen de la partícula es casi insignificante, es pequeñísima comparando el volumen del recipiente, ¿no? Volumen de la molécula o de las partículas. Entonces, eso también este, plantea la teoría cinético-molecular. Entonces, aquí vamos a ver, en caso de los gases, no hay choque, ¿no? Los gases no se encuentran, pues las moléculas de los gases, si por ejemplo se coloca un recipiente, no se encuentran estáticos, están en constante movimiento, van chocando entre moléculas. Entonces, ¿para qué? Para que esté en equilibrio, por supuesto que las fuerzas de atracción no, entonces para que no se genera un problema, hay fuerzas de atracción, va a ser igual fuerzas de repulsión. Entonces, en ese caso, ¿no? Y a la vez, recordemos cuando está en el recipiente un gas, que va a generar una presión sobre la pared del recipiente. Entonces, esto es lo que se muestra acá, ¿no? Fíjense cómo el gas va chocando, ¿no? Va chocando en la pared del recipiente. Entonces, eso genera una presión también en la pared del recipiente. Entonces, eso es justamente la presión, ¿no? Ese choque que generan en la pared del recipiente. Variables que afectan el comportamiento de los gases. Son parámetros termodinámicos que determinan el estado o la condición del gas. ¿Y cuáles son esas variables? ¿No? El parámetro, la presión, uno de ellos, ¿no? Los gases que chocan a la pared del recipiente, la presión. Y la presión, las unidades van a ser en atmósferas, milímetros, mercurio, pascal. También se trabajan con libras, también se van a trabajar PSI, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero mayormente atmósfera, milímetro, mercurio en pascal. Volumen se trabaja en litros, mililitros, metros cúbicos, mayormente en litros y también metros cúbicos. Temperatura, grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Entonces, en caso de los gases ideales se trabaja con Kelvin, ¿no? Entonces, si nos dan en grados Celsius, por si acaso aquí un detalle importante, ¿ya? Muchas veces cometemos ese error, ¿no? De decir grados centígrados. Por si acaso eso no existe, ¿no? Esto viene de grados Celsius, ¿ya? Celsius, por si acaso. Fahrenheit y Kelvin. Esta es la temperatura absoluta. Cantidad de sustancia
símbolo en moles, ¿no? Cantidad de sustancia mol. Entonces, símbolo es en mol y unidad también es mol, ¿ya? Muy bien. Entonces, la presión atmosférica o barométrica. La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire de la atmósfera. Entonces, sabemos a nivel del mar se mide pues en una atmósfera o en todo caso 760 milímetros mercurio o 76 centímetros mercurio cuando es centímetro mercurio, ¿no? Entonces, vamos a tener el valor real de la presión atmosférica de que depende de la localización y las condiciones climáticas. Entonces, cuando vamos subiendo, claro, a las alturas, la presión atmosférica va disminuyendo. Fíjense, esto es lo que se tiene en cuenta, fíjense, en caso de Puno, por ejemplo, la presión atmosférica es menos de una atmósfera. Y por lo tanto, eso tiene implicancia, claro que sí, ¿no? Entonces, menor presión, mayor dispersión de los gases y por lo tanto, por eso la saturación del oxígeno va a ser mucho menor en la altura de los gases en general, ¿no? Y tiene implicancia en la salud eso, ¿no? Que haya menos oxígeno. Entonces, como indicamos, en la presión atmosférica, vamos a ver ya en atmósferas, milímetros de mercurio, principalmente, ¿no? En algunos casos también pueden ver centímetros de mercurio. Bien, entonces, eso es, acuérdense, la presión de ese gas, ¿no? Que está sobre la Tierra, eso lo que genera es la presión atmosférica. 700 centímetros, no, milímetro mercurio es 76 centímetros mercurio. Imagínense la presión que va a generar el agua, ¿no? Del mar a medida que va aumentando la profundidad de la presión que existe, ¿no? Entonces, ¿eso va a tener implicancia en el funcionamiento del organismo? Claro que sí, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿eso puede generar daño al organismo? Sí, por eso es, por ejemplo, buceadores así sin protección hasta cierto tiempo, hasta cierto punto de profundidad tienen que llegar, ¿no? Pasan eso, entonces le va a generar daño. Bien, la presión barométrica, llamado de Torricelli, ¿no? Entonces, la presión barométrica, entonces justamente es la medición de presión en barómetros, ¿no? Entonces, con el barómetro hay un instrumento llamado barómetro, entonces con eso se mide la presión, ¿ya? Y generalmente se le representa como caso 76 centímetros una atmósfera, por eso 76 centímetros mercurio, ¿no? O 760 milímetros mercurio. Y en Pascal ustedes pueden ver este 101.325 kilopascal, ¿ya? Eso es para la medición de la presión ya atmosférica en barómetros. Pero en otros casos la presión se mide pues con otros instrumentos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el caso de manómetro, ¿no? Entonces, el barómetro me mide toda la presión atmosférica. Por ejemplo, si nosotros queremos medir la presión del gas que está, por ejemplo, en el balón, o en todo caso queremos medir la presión de la presión que hay cuando inflamos la llanta del automóvil, entonces ahí la medición es de otra manera, ¿no? Eso es, ahí por ejemplo hablamos del manómetro. Bien, entonces la presión manométrica. Entonces, la presión manométrica, ¿en qué consiste? Es es la presión de, por ejemplo, en caso, para explicar esto de la presión de la llanta, ¿no? Entonces, se le pone aire a la llanta y se mide la presión. Eso ahí se está midiendo la presión manométrica. ¿En qué consiste la presión manométrica? Se está midiendo, acuérdense, en un sistema abierto va a haber presión atmosférica y a la vez vamos a tener la presión del aire que hay en la llanta. Entonces, la presión manométrica, joven, es la diferencia
de la presión total que hay en la llanta del aire menos la presión atmosférica. Esa diferencia es la presión manométrica, ¿ya? Entonces, vemos acá, por ejemplo, en tubo cerrado y aquí en tubo abierto. Entonces, presión en tubo cerrado, en tubo abierto. Entonces, vamos a ver acá, tenemos un tubo cerrado y a la vez aquí hay gas, ¿no? Entonces, esto va a generar una cierta presión. Entonces, vemos acá, hay en una cierta altura, nos lo está levantando hasta cierta altura, ¿no? Aquí está generando una presión y esto es la presión manométrica. Entonces, cuando hablamos de presión manométrica en un tubo cerrado, se refiere al total de la presión del gas que hay en el sistema. Eso es la presión de gas, es igual a presión manométrica. Pero un sistema abierto, ¿qué cosa es? Entonces, el sistema abierto no está en contacto con la presión atmosférica. Entonces, en ese caso no es. Entonces, aquí hay presión de gas, ¿no? Pero a la vez, aquí vamos a ver, hay presión, como está abierto, hay presión atmosférica. Entonces, ¿en qué va a consistir la presión? Presión manométrica, ¿no? Presión manométrica va a ser igual, ¿no? La presión de gas, vamos a ponerlo así, presión de gas menos la presión atmosférica. Entonces, al final estamos midiendo esa diferencia, ¿no? De la presión. Entonces, esto puede ser negativo o positivo. Puede ser, esta presión puede ser negativo o positivo. Entonces, ¿qué significa negativo? ¿En qué caso va a ser negativo? Cuando la presión atmosférica va a ser superior a la presión del sistema. Y ahí hablamos de vacío, ¿no? En condiciones de vacío me dicen, ¿eso qué significa? Estoy trabajando en presión negativa, es decir, en una presión menor a la presión atmosférica. ¿Bien? Entonces, eso es la presión manométrica. ¿Ya? Recordemos eso. La presión manométrica es la diferencia, ¿no? De la presión del sistema menos la presión atmosférica. Es decir, nos está midiendo la presión que hay en el sistema, pero menos de la presión atmosférica. Entonces puede ser negativo o positivo. Entonces cuando es positiva, entonces la presión del sistema es mucho mayor que la presión atmosférica. Cuando es negativa, la presión del sistema es menor que la presión atmosférica. Entonces cuando dijimos que la presión es negativa, ahí estamos hablando condiciones de vacío. Entonces cuando trabajamos presión negativa, por ejemplo, ¿qué puede pasar con el agua? Por ejemplo, los estados del agua. Si nosotros trabajamos con presión negativa. Entonces, ¿qué significa? Significa, o sea, en el sistema donde está el agua, la presión va a ser mucho menor a la presión atmosférica. Entonces, ahí vamos a ver que va a cambiar, ¿no? Las propiedades del agua. Entonces, por ejemplo, el tema de liofilización, caso de liofilización, no sé si ustedes habrán escuchado, así se deshidratan muchas sustancias, por ejemplo, el café, ¿no? El café instantáneo es un producto de la liofilización. ¿Qué se hace? Se extrae el café, ¿no? Se extrae con agua y luego se liofiliza. ¿En qué consiste la liofilización y la deshidratación? Pero en este caso no se trabaja a altas temperaturas. Se trabaja, fíjense, temperatura de cuánto, menos 52 grados Celsius. Y la presión se trabaja a presión al vacío, es decir, presión negativa. ¿Ya? Presión negativa, por ejemplo, en caso se trabaja con bares, ¿no? Entonces, en esa condición, ¿qué pasa, no? El agua, fíjense, se congela, pero a la vez, en esa condición, el agua pasa del estado sólido directamente al estado gaseoso. Entonces, al alimento se le congela, ¿no? Porque tiene agua y
El agua que tiene el alimento, ¿qué va a pasar? Va a pasar directamente a estado sólido. A eso se llama sublimación. Entonces, fíjense, no le estoy sometiendo a un tratamiento térmico al alimento. Estoy sometiendo a condiciones de vacío de tal manera que el agua cambia sus propiedades. Bien, ejemplo, lo que le decía, ¿no? El caso de la presión manométrica, estos son los manómetros, ¿no? Que me miden esa diferencia de presión que dijimos, ¿no? Que hay en el balón menos la presión atmosférica. Y lo mismo aquí también en caso de los neumáticos también. Ley de gases ideales. Entonces, acuérdense que para qué se plantea gases ideales, se plantea para estudiar, ¿no? Adecuadamente los gases reales. Así como están, los gases reales no se pueden estudiar. Entonces, se idealizan los gases. Entonces, en gases ideales, número de moles va a ser constante, ¿no? Número de moles constante. En esas condiciones vamos a ver aquí si la temperatura es constante y cuando la temperatura constante, la presión y el volumen son variables, a ese proceso se denomina proceso isotérmico. Esa es la ley de Boyle-Mariotte. Cuando la presión constante, volumen y temperatura son variables, eso se llama isobárico, la ley de Charles. Y cuando el volumen es constante, la presión y temperatura van a ser variables. Eso se conoce como isocórico, proceso isocórico, isométrico, la ley de Gay-Lussac. Bien, entonces vamos a ver cada uno de las leyes. Tenemos acá la ley de Boyle-Mariotte, que es el proceso isotérmico, donde la temperatura es constante. Entonces, fíjense, aquí tenemos tres recipientes en donde la temperatura, aquí fíjense, la presión versus volumen, ¿no? Presión versus volumen. Entonces, ¿qué se tiene acá? Entonces, aquí se tiene, ¿no? Por ejemplo, diferentes presiones, ¿no? Entonces, aquí tenemos, cómo va a variar, ¿no? Entonces, a menor presión, entonces cuando la temperatura es constante, no se está en los tres recipientes el mismo la temperatura, vamos a ver la temperatura ambiental. Entonces vemos acá, a menor presión va a haber mayor volumen. Entonces la relación entre la presión y el volumen van a ser inversamente proporcionales. Entonces vemos acá, vamos aumentando, claro, el volumen va disminuyendo, ¿no? Entonces va a haber mucho más presión, entonces van juntando las moléculas en el recipiente. Acá se aumenta más todavía, entonces el volumen va a ser mucho menor. Y así se van aumentando presión, entonces las moléculas se van a juntar a tal punto, va a llegar un momento que pueden pasar de gas a estado líquido. Entonces, uno de los mecanismos del licuado de los gases, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, así se transporta jóvenes, o en todo caso, para poder licuar los gases, o sea, pasarlo de estado de gaseoso a líquido, se aplica altas presiones, o en todo caso se trabaja a bajas temperaturas. Entonces, esto es uno de los ejemplos, aplicaciones, por ejemplo, no sé, ustedes habrán visto extintores, ¿no? ¿Extintor de qué? Extintor de CO2. Ustedes saben, CO2 es un gas, pero ¿qué se ha hecho para poder envasar el CO2 en el extintor, ese balón de extintor? Se ha enfriado de tal manera que se ha pasado a estado líquido el CO2 para que para que ingrese mayor volumen, porque si así como gas va a ingresar menor volumen. Entonces está en estado líquido. En el momento que entra en contacto con la presión, las condiciones ambientales, pasa a estado gaseoso. Entonces, cuando se dispara, ya sale como gas. Por eso va a enfriar el tubo también, por eso hay que tener cuidado cuando se manipula, ¿no? Extintores de CO2, se tiene que tomar, hay una parte del tubo mucho más cercano, de ahí no se tiene que tomar,
Entonces hay una parte del tubo de plástico, de ahí se tiene que tomar para poder dirigir y tratar de apagar el incendio. ¿Ya? Entonces vemos aquí, habíamos indicado la temperatura es constante y vemos la presión y volumen es una relación inversa, ¿no? Entonces, cuando aumenta la presión, el volumen disminuye. Estamos viendo acá, ¿no? Entonces, acá hay mayor presión, menor volumen. ¿Listo? Eso es. Entonces, para el caso diferentes sistemas, si trabajaríamos con 2 o 3 sistemas, se va a cumplir esto, ¿no? Presión 1 por volumen 1 va a ser igual. Entonces, como la temperatura es constante, va a ser igual presión 2, volumen 2. O en todo caso, si hay más sistemas, igual se va colocando como constante la temperatura. Bien, eso es la ley de Boyle-Mariotte y acá la ley de Charles, el proceso isobárico cuando la presión es constante. Entonces aquí tenemos la presión constante, volumen versus temperatura. Entonces, si la presión constante aumentamos temperatura, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen. Eso es lo que va a pasar con los gases, ¿no? Entonces, por ejemplo, calentamos un balón, que tiene gas. Calentamos, entonces va a haber mucho más energía que esto va a hacer que va a aumentar la fuerza de repulsión y por lo tanto el volumen va a aumentar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? A mayor temperatura, mayor volumen, cuando la presión es constante. Entonces, ¿qué significa? La relación entre volumen y temperatura son directamente proporcionales. Y lo mismo que se va a cumplir, ¿no? Esta igualdad. Esta igual para diferentes sistemas se va a cumplir. Bien, entonces, ¿se puede trabajar así? ¿No? Como aquí, ya en la presión constante. Y esto, claro, esto se puede también relacionar de esta manera, ¿no? Entonces, se coloca para este lado, se ha puesto aquí temperatura y para el otro lado el volumen. Entonces, se puede igualar también así. Aquí tenemos el otro caso, ¿no? El proceso isocórico, ¿no? Cuando el volumen es constante. Entonces, fíjense, el volumen constante, presión y temperatura. Entonces, si el volumen constante eh, y ¿qué es lo que va a pasar? Aumentamos la temperatura, entonces aumentamos la temperatura. Eso es lo que va a pasar en un sistema cerrado, ¿no? En un balón de gas. Aumentamos la temperatura. El volumen del gas va a ser constante porque no va a aumentar. Pero ¿qué es lo que va a aumentar? Va a aumentar presión. Entonces, mayor fuerza de repulsión va a aumentar presión. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión, cuando el volumen es constante. Entonces, también una relación directa entre la presión y temperatura. Igualmente se puede igualar así, ¿no? ¿No? Para 2 o más sistemas. En este caso, se está trabajando solamente con 2. Bien, ahí tienen un ejemplo, ¿no? Nos dice un volumen de un gas puede variar dependiendo de las condiciones de presión, temperatura y la masa de dicho gas. En un proceso isobárico, ¿qué significa, no? Cuando dice proceso isobárico, la presión es constante. ¿Listo? Entonces, cierto gas tiene un volumen de 1200. Entonces, volumen 1200 mililitros. Acuérdense, 1200 mililitros. Esto lo llevamos a litros, 1.2 litros, ¿no? Y la temperatura igualmente 27, ¿no? 27 grados Celsius. Esto pasando a Kelvin 300, ¿no? Si la temperatura aumenta hasta 127, es decir, hasta donde, entonces ahora la temperatura, entonces esto es la temperatura 1, temperatura 2, aumenta de 27 hasta 127. Entonces ahora K2, eso es K1, sería 400. Listo. Entonces, el volumen
también aumenta, ¿no? La presión constante, si aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen. Y justamente me están pidiendo determinar el nuevo volumen. Entonces, cuando la presión es constante, acuérdense, la relación volumen sobre temperatura es constante. Entonces, aquí, volumen 1, temperatura 1, perdón, es igual a volumen 2, temperatura 2. Entonces, volumen 1 es 1.2 litros en litros, acuérdense, temperatura 300 y acá volumen 2 y acá 400. ¿Listo? Entonces, ahí de esto sale el volumen 2, ¿no? Justo lo que me están pidiendo. Ustedes tienen que tener cuidado, jóvenes, en qué unidades están en su alternativa, ¿no? Que puede ser mililitros o litros. Simplemente acá tienen que darse cuenta, ¿ya? Pero para poder aplicar estas ecuaciones, ustedes acuérdense, la unidad de volumen es en litros. Eh, Puede ser profe, mililitros también, perdón. profe, ¿usted lo llevó a Kelvin? Claro, en Kelvin, pues, ¿ya? ¿Por qué? Lo que pasa en Kelvin vamos a trabajar la temperatura, ¿ya? A ver, creo que está más adelante eso. Ahí está, ¿ya? Entonces, la temperatura, ahí vamos a ver, con esto vamos a ver las unidades también, ¿ya? Bien, entonces, llevamos a Kelvin, por si acaso, ¿ya? O sea, acaso, acuérdense cuando hablamos de temperatura absoluta, es Kelvin, ¿ya? Entonces, ahí hablamos acá ley de gases ideales, no ley combinada de gases. Entonces, tenemos ahí considerando el gases ideales, acuérdense, número de moles es constante. Entonces, tenemos estado 1, estado 2. Entonces, cada uno va a tener sus condiciones, ¿no? Pero, ¿qué nos iguala a esto, no? ¿Qué hace? Si el número de moles son iguales, entonces, esto podemos igualarlo. Estado 1 con estado 2 se puede igualar. Entonces, fíjense, este es lo mismo que esto, ¿no? Entonces, aquí lo que va a variar, pues presión, volumen, temperatura, igualmente va a variar, pero se iguala de esta manera, recordemos esta relación, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a surgir esto, no? De esta ecuación, más adelante creo que se ha puesto, ¿no? De esta ecuación, ¿no? Listo. Entonces, aquí vamos a ver, claro, cuando si nosotros igualamos, entonces cuando igualamos, claro, el R se va a cancelar. Vamos a igualar. ¿Por qué? Porque el caso del número de moles es constante, ¿no? Por eso se van a igualar. Entonces, cuando se trabaja, ¿no? Con número de moles constante, entonces los diferentes estados se puede igualar de esta manera, ¿ya? Ejemplo, se tiene ahí para que ustedes puedan trabajarlo también. Dice, en la ecuación general se utiliza cuando las variables de un estado sufren cambios, manteniendo la masa constante, ¿ya? La masa constante. Entonces, si la masa es constante, y hablamos número de moles es constante. Y volumen me da, volumen 1 me da 600, voy a poner 0.6 litros. A una cierta temperatura, temperatura 1, presión 1. ¿Qué volumen en mililitros ocupará esta masa de hidrógeno si la temperatura absoluta fuera el doble? Entonces, puedo poner temperatura, pues, ¿no? De repente le pongo M, ¿ya? Entonces ahora dice la temperatura es 2M. Ya está. Ya me está poniendo la temperatura absoluta. ¿Eso qué significa? Está en Kelvin, ¿no? Fuera el doble y la presión decreciera un quinto de su valor original. O sea, se reduce un quinto
de su valor original. Entonces, vamos a suponer que esto es 5N, ¿no? La presión 1, 5N. Entonces, la presión 2 sería N. Listo, porque dice reduce a la quinta parte, ¿ya? Quinta parte. Sí, claro. Entonces, aplicamos igual, ¿no? Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Esto es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Presión 1. Presión 1 es 5N por volumen 1, 0.6 sobre temperatura, dijimos temperatura es M. Presión 2 es N por volumen 2. Eso es lo que yo no sé. Me están diciendo en mililitros. No puedo hacerlo eso. O en todo caso, cuando me dicen mililitros, de frente trabajo con 600 mililitros, ¿no? Esto ya no lo... No, si me dicen en litros, sí lo paso, ¿no? Y la temperatura 2 es 2M. Listo. De ahí me va a salir, ¿no? De ahí me sale cuántos mililitros, ¿no? Aquí hay 3000 mililitros, ¿ya? Me dice el volumen. Allá, 3000 mililitros. A este 2 todavía falta, ¿no? Sería por 2, ¿no? 6000 mililitros. Eso es en mililitros. En litros sería pues 6 litros. ¿Listo? Hipótesis de Avogadro. Una cantidad de cualquier tipo de gas en un mismo volumen, fíjense, a la misma temperatura y presión, es decir, Profe, ¿puede volver para la captura? ya. Ya, listo, gracias. Muy bien. Entonces, en la hipótesis de Avogadro ya nos ponen condiciones del mismo volumen, la misma temperatura y presión. Dice una cantidad de cualquier gas, ¿no? Cualquier gas, una cantidad de cualquier gas. Contiene el mismo número de moléculas, ¿ya? Independientemente del tipo de gas que sea. Entonces, aquí fíjense, hay dos recipientes, ¿no? En donde hay diferentes gases, diferentes moléculas. Entonces, volumen, ¿ya? Una mol, acuérdense, 22.4 litros. Esto es hidrógeno, lo mismo. Entonces, la temperatura me está dando 0 grados Celsius, una atmósfera. Entonces, en este caso, contiene el mismo número de moléculas, ¿ya? El mismo volumen, entonces, mismo número de moléculas, ambos gases, es decir, número de moles, ¿no? Eso es lo que me indica la hipótesis de Avogadro. Cuando se da estas condiciones, ¿no? Independientemente del tipo de gas que sea. Puede ser, ¿no? Por ejemplo, otro recipiente y las mismas condiciones, por ejemplo, aquí otro recipiente puede ser otro gas, ¿no? Otro gas, por ejemplo, gas cloro. Está en las mismas condiciones, entonces aquí tendría que ser igual. ¿Ya? Entonces, número de moléculas o número de moles. Bien. En ley de Avogadro, tenemos acá ley de Avogadro, dijimos la presión constante, temperatura constante. Entonces, y vamos a ver acá, caso del volumen, ¿no? Volumen, la relación volumen con número de moles. La relación volumen sobre número de moles va a ser constante en ese caso, ¿no? En esa condición. Entonces, eso viene de acá, ¿no? De atrás, de acá, ¿ya? Entonces, según la ley de Avogadro, cuando la presión y temperatura constante, la relación de volumen y número de moles va constante. Entonces, yo puedo relacionar así, ¿no?
volumen 1 sobre número de moles 1 va a ser igual volumen 2, número de moles 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ecuación de estado de gas, ¿no? Esto es la ecuación. Claro, esta parte es lo primero que se debiera mostrar, ¿no? Pero ya llegamos a esta parte, ¿no? En donde la presión por volumen va a ser igual número de moles en una constante R por la temperatura. La presión y va a depender el, la unidad de presión va a depender de la unidad del constante R, ¿ya? Caso de volumen, mayormente es en litros. Temperatura en Kelvin, ¿ya? No es grados Kelvin, por si acaso, es Kelvin, nada más, ¿ya? Número de moles, esa es la temperatura absoluta. Cuando me dice temperatura absoluta, se refiere en Kelvin. Entonces, R es una constante universal de los gases. Los valores son estos, ¿no? 0.082 cuando es en atmósferas. 62.4 cuando es milímetro mercurio. También deben tener en cuenta, jóvenes, me pueden poner en centímetros mercurio, ¿ya? Milímetro mercurio, centímetro mercurio. Solamente hay que relacionarlo, nada más. Muy bien, entonces, la presión, por ejemplo, cuando me dan el R en atmósfera, claro, la presión, la unidad va a ser en atmósferas, ¿no? En atmósfera. O en todo caso me dan milímetros mercurio, entonces la unidad va a ser en milímetros mercurio. ¿Ya? Entonces va a depender de eso. Muy bien. Entonces, a partir de esta ecuación se puede sacar pues muchas igualdades, ¿no? Muchas igualdades. Acuérdense que el número de moles, ¿no? Por ejemplo, en caso de gas se me va a dar peso, el gas, el peso o la masa del gas. Entonces, ¿cómo puedo relacionarlo a partir de ahí? ¿No? El caso de número de moles es igual a la masa sobre peso molecular. Entonces, yo puedo reemplazar esto. Entonces, aquí fíjense, ya se está reemplazando el número de moles. Masa sobre peso molecular. Y con esto yo puedo calcular el peso molecular, ¿no? Ya, teniendo estos valores, ¿no? El peso, valor de R, la constante, el valor de constante R siempre me van a dar como dato, ¿ya? Temperatura, presión y volumen, por ese lado. Por el otro lado puedo calcular, recuerden, esta relación, masa sobre volumen. ¿Qué es eso, masa sobre volumen, jóvenes? ¿Se acuerdan? Esa es la densidad, ¿sí o no? La densidad. Entonces, también aquí yo puedo calcular la densidad, ¿ya? Entonces, la densidad va a ser igual a la presión por peso molecular sobre constante R por la temperatura. Entonces, fíjense, esa relación también puedo calcular ahí. Entonces, aquí me dice la ecuación de estado relaciona las variables que definen la condición a la que se encuentra un gas. Un cilindro de acero, entonces volumen cuánto, me dicen cuánto, volumen cuánto, 410 litros de capacidad contiene presión, fíjense, 6 atmósferas, ¿no? Una alta presión. Y temperatura 27 grados Celsius, ¿ya? 27 grados Celsius. Acuérdense, Kelvin jóvenes, grados Celsius más 273, ¿ya? Entonces, Kelvin en este caso va a ser 300, ¿no? Determine las moles de dicho gas. Esto es sencillo, ¿no? Aplicando esta fórmula, ¿no? Entonces la presión en atmósferas. Por lo tanto, claro, el valor de R yo debo utilizar en atmósferas, ¿ya? Entonces la presión, 6 atmósferas, el volumen
es 410 litros. Listo. R, ahí me están dando el valor de R, ¿no? 0.082. Mayormente el valor de R, como les dije, jóvenes, siempre les va a dar, mayormente. ¿Ya? ¿Listo? Por N, número de moles. Eso es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? Número de moles. Y temperatura es 300. En todo caso, antes de eso, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar, ¿no? Puedo despejar solamente el número de moles. ¿A qué va a ser el número de moles? Presión por volumen sobre RT. Listo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, número de moles, ya voy a calcular teniendo estos datos. ¿Ya? Entonces, me va a ser número de moles en moles, jóvenes. En moles. ¿Por qué? Porque atmósfera se van a ir. Litros con litros se van a ir. Y Kelvin con Kelvin se va y al final me va a quedar moles. ¿Ya? Entonces ahí ustedes hacen el cálculo cuánto les sale el número de moles. ¿Ya? Mezcla de gases. Acuérdense, ¿no? Profe, ¿puede volver para tomarle captura? Acuérdense, jóvenes. Mezcla de gases. En ambientes naturales, ¿no? Los gases no son puros, pues, ¿no? El caso, por ejemplo, el aire, ¿no? El aire donde nosotros estamos, ¿no? Donde hay oxígeno. Entonces, no solamente hay oxígeno, ¿no? Hay diversidad de gases, ¿no? Dentro de ellos hidrógeno, nitrógeno, el CO2, está también el agua, ¿no? En su estado gaseoso, ¿no? Eso es lo que le va a dar la humedad también, ¿no? La humedad relativa. Entonces, teniendo en cuenta eso, cada gas va a tener sus propias características, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros inflamos un globo, ¿no? Un globo, tomamos un globo, entonces inflamos, ahí hemos introducido gas. ¿Qué hemos introducido? El aire. Entonces, ese globo contiene gases, ¿no? Contiene diferentes moléculas, ¿no? Oxígeno, CO2, hidrógeno, etcétera. Entonces, cada gas de manera, se va a ver una presión total que va a ser ejercida por la suma de la presión que genera cada gas, pero a la vez cada gas va a tener pues una presión, ¿no? Esas son las presiones parciales, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta esas presiones, ¿de qué va a depender? Vamos a tener en cuenta, va a depender del número de moles de cada gas o la cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gas natural, ¿no? El gas natural es una mezcla de gases, ¿no? Como el metano, como el etano, propano, butano, etcétera. Es una mezcla de gases. Entonces, esto se lleva, por ejemplo, a un balón de gas. Entonces, cada gas va a tener su presión. Eso son las presiones parciales, pero a la vez va a haber una presión total. Y esa presión total es la suma de las presiones parciales. Y justamente esto es lo que vamos a ver acá, la ley de Dalton o de las presiones parciales. Entonces, fíjense, aquí tenemos diferentes gases, pero estos diferentes gases se le mezcla, ¿no? Entonces, en cada recipiente, cada gas va a tener su presión. Esas son las presiones parciales. Pero lo mezclamos, ya se sabe que cada uno tiene su propia presión. Y la suma de esas presiones va a generar la presión total, es en la mezcla de gases. Entonces, eso es lo que pasa en cada recipiente de las presiones parciales. Entonces, si lo sumamos en las presiones parciales, va a ser la presión total. Entonces, en ese recipiente, claro, va a estar la presión que va a ejercer sobre las paredes, va a estar, depende de la sumatoria de las presiones de cada gas. Esa es la presión total.
¿Y esas presiones parciales de qué depende? De la cantidad del gas o en caso, vamos a ver, en número de moles, ¿no? Número de moles de gas. Entonces, aquí la presión 1, ¿no? Aplicando, ¿no? Aplicando la ecuación del estado gaseoso, aplicando eso, la presión 1 va a ser el número de moles 1 y los demás van a ser constantes, ¿no? RT y el volumen. Lo que va a variar, ¿por qué? Porque van a ser constantes, se trata del mismo volumen, las mismas condiciones, ¿ya? La presión 2 va a variar número de moles, que va a depender de cada gas, ¿no? Igualmente acá va a variar el número de moles. ¿Listo? Entonces, la presión total va a ser la sumatoria de las presiones parciales. Entonces, la presión parcial de un gas, ¿de qué depende? La presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Fracción molar por la presión total. ¿Y la fracción molar a qué es igual, jóvenes? La fracción molar es el número de moles del gas sobre el número de moles totales. Entonces yo debo sumar, por ejemplo, si hay 3 diferentes gases, entonces debo sumar número de moles de los 3. Entonces va a ser de un gas sobre el número de moles de los 3 gases, ¿no? Entonces ese es el total. Esa es la fracción molar. Entonces, las presiones parciales se calculan de esa manera. Fracción molar por la presión total. La ley de Amagat o de volúmenes parciales es el mismo mecanismo, ¿no? Es el mismo mecanismo. Aquí lo que va a variar es el volumen. Y por lo tanto, igual, el volumen total va a ser la sumatoria de los volúmenes parciales. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, 3 gases, ¿no? 3 gases. Todos los demás se mantiene constante, ¿ya? Entonces, cada gas va a ocupar un volumen. Entonces, el volumen total va a ser la sumatoria de volúmenes parciales. Y lo mismo, aquí va a ser igual volumen parcial. Va a ser igual a la fracción molar sobre el volumen total. Entonces, volumen parcial, la fracción molar sobre el volumen total. Ya sabemos que la fracción molar es número de moles de cada gas sobre número de moles totales. Esa es la fracción molar. Entonces, aquí tenemos el gas natural, tiene muchas aplicaciones, ¿ya? En el hogar, en la industria alimentaria, agroindustria. Una muestra de gas natural contiene 48 gramos de metano, ¿ya? 48 gramos de metano. Entonces, o sea, peso en metano, ¿no? 48, ¿ya? Ese metano, 60 gramos de etano. Ya vamos a ver etano, ¿ya? 60 gramos etano. Solamente me dan 2, ¿ya? Y ahí me dan peso molecular, ¿ya? Entonces, calculamos número de moles de metano, es peso sobre peso molecular es 16. Entonces, aquí sería 3, ¿no? Número de moles. Número de moles de etano, peso, ¿cuánto me da? 60. Entre 30 es igual a 2. La suma, número de moles totales igual a 5, ¿ya? Número de moles totales. Entonces, número de moles o la fracción molar, ¿no? Fracción molar, vamos a poner fracción molar 1 para el metano. Fracción molar 1, ¿cuánto es? Cantidad de moles es 3 de metano, sobre total es 5. La fracción molar 2, ¿cuánto es número de moles de etano? 2. 2 sobre 5. Listo. Entonces las fracciones molares tenemos acá. Determina la presión parcial de ambos, ¿ya? Entonces, presión de metano. Sabemos presión de metano es igual fracción molar de metano por la presión total, ¿ya? Pero la presión total me dice 2.5 atmósferas. Entonces, fracción molar
es 3/5 por la presión 2.5. Listo, ahí me va a salir la presión parcial, ¿ya? La presión parcial de metano. Presión parcial de etano, lo mismo, ¿no? Fracción molar, ¿cuánto es? 2/5, ¿ya? 2/5 por 2.5. Listo. Entonces, ahí me salen ya las presiones parciales. Acuérdense, la suma de las presiones parciales me debe sumar 2.5, ¿no? Entonces, eso también debo verificar, ¿ya? Deben verificar, la sumatoria me debe salir 2.5. Y es, sí me va a salir, ¿no? Ustedes pueden sumarlo acá, sí les va a salir 2.5, ¿ya? Bien. Entonces, un poco hablando también de la difusión, los gases por si acaso difunden, ¿no? La difusión gaseosa, justamente eso es lo que se aprovecha, ¿no? Por ejemplo, el caso de CO2, el oxígeno, por ejemplo, a través de difusión ingresa, ¿no? A las células. Acuérdense, el oxígeno es el aceptor final de electrones en la respiración celular. ¿Y cómo ingresa, cómo penetra, cómo pasa la membrana? Es por difusión. Entonces, la difusión gaseosa es la dispersión de las moléculas de una sustancia dentro de un espacio a través de otras sustancias, ¿no? En este caso, el oxígeno difunde. Caso, a través de la membrana, en la membrana, acuérdense de fosfolípidos, proteínas, etcétera. Lo mismo el CO2, ¿no? Que es producto de la respiración que se genera, igualmente difunde para que se pueda eliminar, ¿ya? En caso de fusión, ya eso se refiere al proceso por el cual las moléculas de un gas escapan. Eso ya se refiere el paso a través de un orificio pequeño, ¿no? Entonces, la ley de difusión y efusión de Graham, en condiciones de presión y temperatura constante, sí cumple. Cuando se trata de condiciones de presión y temperatura constante, la velocidad de difusión y efusión de dos sistemas gaseosos varían en forma inversamente proporcional a la raíz cuadrada de sus correspondientes masas moleculares o densidades. Entonces, vemos acá la velocidad, ¿ya? Esto no es volumen por si acaso, es volumen, es velocidad. Este V de velocidad va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada. Es justamente que estamos viendo, inverso, ¿no? A la raíz cuadrada ¿de qué? De sus correspondientes masas moleculares o densidades. Entonces, esto se puede representar así también, jóvenes, ¿ya? Inversamente proporcional, ¿ya? A la raíz cuadrada, ¿no? Que se puede poner así, ¿ya? Por eso se llama inverso, ¿no? Lo mismo para el otro lado, para el B, ¿no? Que velocidad de B, raíz cuadrada de, masas moleculares, ¿ya? Entonces, ahí también tienen para poder eh, tener claro qué indica, ¿no? Cada una de las letras que están en esta ecuación. Muy bien, vamos a repasar líquidos. Pasamos ya de gases líquidos, el otro estado de agregación de la materia, ¿no? En donde las fuerzas de atracción van a ser mucho mayores que las fuerzas de atracción de los gases, ¿no? Entonces, propiedades físicas de los líquidos dependen de las fuerzas intermoleculares. ¿Qué fuerzas hay, no? Por ejemplo, en el agua, puentes hidrógeno, hay también dipolo-dipolo y también fuerzas de London, ¿no? Fuerzas de London, acuérdense, en otro tipo de sustancias, ¿ya? En el agua es eso. Entonces, los líquidos tienen propiedades. La tensión superficial, energía necesaria para que un líquido aumente superficie por una unidad de área. Entonces, eso está relacionado, la tensión superficial está relacionado en la interacción de las partículas en la superficie del agua. Entonces, eso es un ejemplo clásico de un mosquito porque puede pararse, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hunde? Entonces, esa fuerza que mantiene entre las moléculas
impide el hundimiento del mosquito, ¿no? Entonces, en caso de tensión superficial, si la fuerza intermolecular aumenta, aumenta la tensión superficial. Si la temperatura aumenta, la tensión superficial va a disminuir. Entonces, ¿qué va a pasar? Si empezamos a calentar el agua, entonces la tensión superficial va a disminuir. Viscosidad, resistencia de un líquido a fluir. Eso también. Entonces, si la fuerza intermolecular aumenta, claro, la viscosidad aumenta. Entonces, cuanto mayor sea fuerza intermolecular, la viscosidad va a aumentar. Si aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar? Entonces, hacemos mucho más fluido, ¿no? El líquido. Y por lo tanto, la viscosidad va a disminuir. Pues para que sea mucho más fluido, la viscosidad baja, ¿no? Las propiedades, la presión de vapor, es otra propiedad importante para tener en cuenta también los líquidos, es la presión a la cual la fase líquida y la fase de vapor de un líquido en un sistema cerrado se encuentra en equilibrio. Entonces, eso es la presión de vapor. La fase líquida del vapor se encuentra en líquido. Entonces, si nosotros colocamos agua en un recipiente y lo tapamos, entonces se va a igualar, ¿ya? La fase líquida con la fase de vapor y se van a encontrar en equilibrio. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, por lo tanto, claro, no va a haber ya evaporación del agua y tampoco va a haber condensación. Entonces, si la fuerza intermolecular aumenta, entonces, ¿qué va a pasar con presión de vapor? La presión de vapor va a disminuir, ¿no? Entonces, en este caso va a ser lo contrario, ¿no? Si la temperatura aumenta, claro, por supuesto, la presión de vapor va a aumentar, ¿no? Entonces, la presión de vapor, es decir, la parte de vapor va a ser mucho mayor. Si aumentamos la temperatura, empezamos a calentar el agua, entonces va a aumentar pues la presión de vapor. Entonces, la variación de presión de vapor con la temperatura. Cada sustancia, ¿no? Va a tener diferentes características. Por ejemplo, el éter etílico, ¿no? El alcohol se encuentra en estado líquido, condiciones ambientales, el agua, el mercurio, es uno de los metales líquidos. Entonces, cada uno va a tener su presión de vapor. Por ejemplo, el éter etílico, presión de vapor, ¿a qué temperatura vamos a ver? La presión de vapor se va a mantener, ¿no? En equilibrio. Entonces, en caso de éter etílico, la presión de vapor está también relacionada con temperatura de ebullición. Y vemos el éter dietílico tiene, perdón, el éter dietílico, ¿no? En el caso del, eh, va a tener mucho menor presión de vapor a comparación del agua. Y por eso la temperatura de ebullición va a ser también bajas temperaturas, ¿no? Y el caso de mercurio, ¿no? Es un metal, eso va a tener mucho mayor presión de vapor que del agua. Y por eso la temperatura de ebullición va a ser también mayor. Entonces aquí tenemos punto de ebullición, temperatura a la cual la presión de vapor igual a la presión externa. En este caso la presión atmosférica, ¿no? Entonces, ¿a qué temperatura? A nivel del mar, la presión de vapor del agua igual a la presión atmosférica a 100 grados. Entonces, a esa temperatura, por eso ebulle el agua, ¿no? Entonces, a 20 grados, podemos ver acá, la presión de vapor es menor que la presión externa. Entonces, si es menor que la presión externa, entonces, en el estado líquido, el agua no pasa pues a estado gaseoso. Pero en caso ya, cuando supera la presión de vapor, ¿y eso a qué se va a deber? Al aumento de energía, ¿no? Cuando lo calentamos, la presión de vapor aumenta y por lo tanto va a superar la presión externa, la presión atmosférica. Por eso va a pasar a estado gaseoso. Entonces, si la fuerza intermolecular aumenta, ¿qué va a pasar a un punto de ebullición? El punto de ebullición, claro, por supuesto, va a aumentar también. Entonces, cuanto mayor sea la fuerza intermolecular, punto de ebullición es mayor. Eso es lo que vamos a ver en el mercurio, ¿no? ¿Por qué el punto de ebullición alto? Porque la fuerza intermolecular es mayor. Si la presión externa aumenta, entonces ahí va a ocurrir el punto de ebullición, va a ser mayor también. Entonces,
se necesita mucho más energía, ¿no? Si la presión está, vamos a suponer que la presión externa es 2 atmósferas, entonces el punto de ebullición va a aumentar. Entonces, hablando aquí algo aplicativo, ¿no? ¿Por qué se utilizan, por ejemplo, las ollas a presión? Entonces, porque a condiciones de una atmósfera, condiciones ambientales normales, ¿qué va a pasar con el agua? Llega a 100 grados y empieza a vaporizarse. No va a aumentar la temperatura, ¿no? No aumenta la temperatura porque ese es el punto de ebullición, porque de ahí va a pasar a estado gaseoso. Yo quiero aumentar la temperatura del agua, temperatura de ebullición. ¿Para qué? Haya mayor temperatura, mejor cocción. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que aumentar la presión. Aumentamos presión, por lo tanto, va a aumentar la temperatura y con eso va a haber mayor calor, mejor cocción. Eso es el fundamento, ¿no? Del uso de las ollas a presión. Y eso también, ya nosotros, por ejemplo, en microbiología, utilizamos pues, los famosos autoclaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, la autoclave se utiliza para esterilizar, para matar los microorganismos. Pero eso no ocurre a 100 grados, ocurre a 121 grados. Entonces, ¿cómo llego con el agua a 121 grados? No puedo llegar a condiciones normales, no puedo llegar a 121 grados. Altas presiones se llega. Tengo que aumentar la presión, ¿ya? Entonces, vemos acá punto de ebullición, caso de éter, por ejemplo, solvente orgánico. Fíjense el punto de ebullición 34,6. A esa temperatura ya va a pasar ya a estado gaseoso, ¿ya? Entonces, la presión de vapor va a superar la presión externa. El alcohol, ese alcohol etílico, 78,4, el agua 100 grados. Bueno, hablamos 100 grados a condiciones de una atmósfera. ¿Listo? Estado sólido. Estado sólido, vamos a ver las características generales. Predomina entre sus partículas fuerzas de atracción. Hay mayor fuerza de atracción. Partículas poseen solo movimiento de vibración. Hay solamente movimiento de vibración. Aquí no hay, pues, el movimiento de choque y repulsión, ¿no? Forma y volumen definido. Incomprensible. No se puede comprimir. Recuerden que los gases se pueden comprimir. Igualmente el caso del agua, pero mayormente los gases se pueden comprimir. Sólidos amorfos, tipo de sólidos. Sólidos amorfos no tienen una estructura interna definida. No poseen punto de fusión definido también los sólidos amorfos. Por ejemplo, tenemos acá el plástico, el vidrio y aquí la madera también son sólidos amorfos y por lo tanto su punto de fusión va a ser distinta y tienen orden de corto alcance. Sólidos cristalinos. Sus partículas poseen ordenamiento regular en el espacio, tridimensional. Presentan una red cristalina. Poseen punto de fusión definido. Mayormente sus puntos de fusión son altos. Tienen orden de largo alcance. Entonces aquí tenemos ejemplos de sólidos cristalinos, por ejemplo, de sólido covalente. Caso de sólido covalente, por ejemplo, el diamante, ¿no? Sólidos iónicos, las sales, ¿no? Como el cloruro de sodio, sólido metálico, los diferentes metales, sólidos moleculares, como el CO2, que puede ser también, por ejemplo, de los azúcares. Sólido covalente, lo que decía el diamante, ¿no? Que son muy duros, malos conductores de calor y electricidad y punto de fusión tienen altísimo. Sólidos iónicos, las sales, como en este caso el sulfuro de zinc, la blenda, duros, las características son quebradizos, son conductores de calor y electricidad cuando están en solución, acuérdense. Punto de fusión elevado. Sólidos metálicos, el cobre, ya sabemos la característica de cobre, que son dúctiles maleables, buenos conductores de calor, electricidad. Sólidos moleculares como el dióxido de carbono, por ejemplo, a bajísima temperatura el dióxido de carbono está en estado sólido, ¿no? Entonces eso es en bajas temperaturas. Malos conductores de calor y electricidad, los moleculares, como el azúcar, dijimos también, ¿no? La sacarosa, el azúcar común que usamos. En solución no va a conducir corriente eléctrica. Punto de fusión bajo. Ejemplos, ahí tenemos ejemplos para que puedan
practicar, ¿no? La halita. El cloruro de sodio también se le conoce como halita, al fluoruro de calcio como fluorita. Son sólidos covalentes, son sales, no son sólidos covalentes, no son sólidos iónicos. ¿Ya? El vidrio, la madera son ejemplos de sólido amorfo, correcto. El oro, la plata, el cobre son sólidos metálicos, correcto, ¿no? Entonces serían falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Muy bien. Entramos, jóvenes, a ejercicios. Entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio. Bien, la representación gráfica dice en la que existen los diferentes estados de agregación de una sustancia pura, sólido, líquido, gas. En equilibrio se denomina diagrama de fases. Acuérdense, ¿no? El punto triple. En relación al agua, a una atmósfera, los puntos de fusión, ebullición del agua son 0 a 100 grados. Ya está, eso sabemos todos, ¿no? Respectivamente. Su punto triple es a 0,01 grados Celsius y a una presión de 0,06 atmósferas. Fíjense, el punto triple no está a 0 grados, está un poquito, pero cercano a 0, ¿no? Igualmente, caso de atmósfera, no es 0 atmósfera, es un poco mayor, ¿no? 0,06 atmósfera. Su punto crítico, 374 grados Celsius y 218 atmósferas. Al respecto, indica las alternativas correctas. Bien, dice la primera, a 0,01 y 0 grados Celsius, 0,06 atmósferas, se encuentra en equilibrio la fase sólida, la líquida y gas. Entonces, para decir que se encuentran los tres estados en equilibrio, en esas condiciones debe estar el punto triple, ¿no? Entonces, y justamente vemos acá, fíjense, temperatura 0,01 y 0,06, ahí se encuentra punto triple. Entonces, en ese punto, los tres estados se encuentran en equilibrio. De ahí empezamos a manipular, mover hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, entonces ahí va a variar. Entonces, ese punto triple efectivamente se encuentra en estado de equilibrio, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que esto es, al respecto dice alternativa correcta, esto es correcto, ¿no? Esto es correcto. Siendo la presión igual a 0,5 atmósferas y 370, el agua está en fase de vapor. Muy bien. Entonces, me dice 0,5 atmósferas. 0,5 atmósferas. Entonces, 0,5 atmósferas. Aquí es una atmósfera, ¿no? Ahí está una atmósfera. 0,5 está por debajo de acá, ¿ya? ¿Y qué más? 370 grados Celsius. 370 grados Celsius. Está más o menos acá. Entonces, si nosotros proyectamos, hacemos la proyección, el punto queda más o menos ahí. Entonces, el punto A. El punto A está, ¿en qué estado se encuentra el agua? Toda esta parte amarillo, el gráfico es vapor, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que me dice ahí, el agua está en fase de vapor. Entonces, igual, esto también es correcto. A una presión de atmósfera, a una presión de una atmósfera y 10 grados Celsius existe equilibrio entre sólido y vapor. A ver, vamos a ver. Entonces, una atmósfera, 10 grados, ¿no? Una atmósfera y 10 por acá. Entonces, fíjense, estaría más o menos por acá, ¿ya? Este punto B. El punto B cae en estado líquido, ¿ya? El punto B cae en estado líquido. Entonces, ahí nos dice equilibrio entre sólido y vapor. Dice sólido y vapor. Eso es incorrecto. Ahí se encuentra en estado líquido, ¿ya? Entonces, esto sería incorrecto, ¿ya? Entonces, las correctas serían solo 1 y 2, ¿ya? Esto sería la respuesta. Bien, ejercicio 2. La teoría cinética de los gases ideales fue propuesta por Daniel Bernoulli en el año
1738 y perfeccionada por James Maxwell, 1860, Ludwig Boltzmann en 1871, donde desarrollaron el modelo de gas ideal. Lograron explicar el comportamiento de estos en términos de propiedades y movimiento de sus partículas utilizando ciertos postulados. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga la proporción correcta. El gas se comporta en forma ideal a bajas temperaturas y elevadas presiones. A bajas temperaturas, elevadas presiones. ¿Qué dicen jóvenes? ¿En forma ideal en qué caso se comportaba? ¿En forma ideal? Dice acá bajas temperaturas, elevadas presiones. ¿En qué caso era eso? Es al revés, ¿no? Aquí es altas temperaturas y bajas presiones, ¿ya? En este caso, de bajas presiones, es al revés. Me dice contenga la proporción correcta. Esto no es correcto. Listo. Existen fuerzas de atracción y repulsión entre sus partículas, ¿no? Entonces, aquí podemos, en caso de los gases, las fuerzas de atracción se consideran nulas, ¿no? Prácticamente las fuerzas de atracción se consideran nulas en caso de los gases. Entonces, por eso también aquí, también la B sería incorrecta. La temperatura de un gas ideal es proporcional a la energía cinética promedio de sus partículas. Así es, la energía cinética, ¿a qué se refiere, jóvenes? Movimiento, ¿no? Los gases se mueven, ese movimiento, claro, está provocado por energía, ¿no? Entonces, va a ser proporcional, ¿no? A mayor movimiento, claro, mayor temperatura, mayor movimiento de las partículas, ¿ya? Entonces, eso sería correcto, ¿no? Esto sí es correcto, ¿ya? Las moléculas son de forma esférica y de volumen apreciable. Entonces, aquí, esférica, hemos dicho que las moléculas eran puntuales, ¿no? Aquí las moléculas son de forma esférica, son puntuales, ¿ya? Las moléculas son puntuales. ¿Qué más? Son de forma esférica y de volumen despreciable, ¿no? Aquí volumen apreciable, dice. Volumen es despreciable, ¿ya? Entonces, en este caso, la D tampoco sería correcta. La E, entre más colisiones de las moléculas ocurren en un área determinado, menor será la presión ejercida. Entonces, eso es al revés. A mayor colisiones, entonces, por ejemplo, si aumentamos temperatura en un balón de gas, aumentamos temperatura, va a aumentar energía. Y esa energía que va a generar mayor movimiento de partículas. Mayor movimiento, mayor colisión, ¿ya? Y eso va a generar mayor presión, ¿ya? Entonces, esto también es incorrecto. Entonces, la correcta sería, jóvenes, la C, ¿ya? Ejercicio 3. Los procesos restringidos son leyes experimentales que ocurren en un sistema bajo condiciones específicas que limitan el intercambio de energía en materia. Al respecto, selecciona la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La ley de Boyle-Mariotte es a temperatura constante, ¿no? La ley de Boyle-Mariotte es a temperatura constante. Eso sí hemos visto, ¿no? ¿Ya? Pero, a ver, vamos a ver temperatura. Y la energía interna del sistema cambia, ¿ya? Entonces, si bien cierto, temperatura es constante, ¿ya? La energía interna del sistema no cambia, ¿ya? Energía interna del sistema no cambia. Entonces, hasta aquí está bien. Aquí es el problema, ¿no? Entonces, aquí sería falso. En un proceso isobárico,
ya un proceso isobárico, la ley de Charles, ¿no? La ley de Charles, entonces la ley de Charles. La presión es constante y existe cambio de volumen. Entonces, en un proceso isobárico, claro, la presión es constante, los que van a cambiar el volumen van a cambiar la temperatura. Esos son los que van a cambiar. Entonces, ¿existe cambio de volumen? Sí, esto es verdadero. ¿Ya? En la 3, en el gráfico corresponde a la ley de Gay-Lussac y la presión final, la presión 2 es 0,36 atmósferas, ¿no? Entonces, esto es la presión 2, 0,36 atmósferas. ¿Y qué es lo que me piden, no? Corresponde a la presión final allá, 0,36 atmósferas. Lo que me está pidiendo si esto es correcto o no es correcto. ¿Ya? Entonces, tengo acá, ¿no? En este punto, fíjense acá, perdón. Entonces, aquí hay una presión, eso sería presión 1, y aquí hay temperatura 1, temperatura 2. Acuérdense, aplicamos solamente esta relación, ¿no? Entonces, si tengo temperatura, entonces esto corresponde, ¿no? A un volumen constante. Presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2, ¿ya? Entonces, vamos acá. Entonces, condiciones iniciales 0,24, ¿no? 0,24, ahí está la presión 0,24, temperatura 127. Más 273, 400 Kelvin. La presión 2, lo que me está pidiendo. ¿Qué ha pasado? ¿No? Ha aumentado la temperatura. Ahora ya no es 400, sino 600 grados Kelvin. Por lo tanto, si aumenta la temperatura, por supuesto va a aumentar a un volumen constante, va a aumentar la presión. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces aplicamos nada más lo que dijimos y al final vamos a tener la presión 2 va a ser igual. La presión 1 se sabe 0,24 por temperatura 2, 600 sobre temperatura 1, 400 Kelvin. Esto sería 0,36 atmósferas. Entonces, eso sería correcto, verdadero. Entonces, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Eso es la alternativa D. Ejercicio 4. Ejercicio 4, porque ahora tenemos. Muy bien, estamos bien. Ejercicio 4. En los invernaderos, el enriquecimiento del aire con dióxido de carbono, claro, los invernaderos son esos ambientes, ¿no? Para mantener la temperatura, ¿no? Esos lugares, por ejemplo, fríos en donde se quiere cultivar, por ejemplo, plantas que son propias de zonas cálidas y eso se hace en los invernaderos, ¿no? El enriquecimiento del aire con dióxido de carbono permite que los cultivos alcancen su potencial de fotosíntesis. El aumento de CO2 puede aumentar significativamente el rendimiento de los cultivos, mejora la calidad de los productos agrícolas. La obtención de CO2 se puede realizar mediante la combustión de metano, siendo la reacción química. Ahí está la combustión y el CO2. Producto no, eso es lo que se genera, ¿no? A nivel doméstico, ¿no? Cuando utilizamos gas natural, ¿no? Que ahora sí se ha instalado ya a nivel buena parte de Lima. Entonces, ahí está. Bien, entonces, determina el volumen de dióxido de carbono en litros. Me está diciendo el volumen en litros a 227 grados Celsius, 624 milímetros de mercurio, producido por la descomposición 96 gramos de metano. Entonces, me dan masa molar o masa molecular de metano 16 CO2 44 y a la vez el valor de R en milímetros mercurio porque me están dando presión aquí milímetros mercurio. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar, ¿no? La relación
ya, por ejemplo, aquí ya está balanceado ya, ¿no? Esta ecuación. Entonces, 1 mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para generar 1 mol. Entonces, eso efectivamente acá vamos a tener, ¿no? Entonces, 1 mol de dióxido de carbono. Entonces, en 1 mol de metano, ¿cuántos hay? 16 gramos. Y lo que nos piden es, lo que nos están pidiendo es 96 gramos de metano. Entonces, quiero saber cuántos moles se generan de dióxido de carbono y 96 gramos de metano. Regla de 3 simple, ¿no? Regla de 3 simple. Entonces, aquí vamos a ver, claro, es 6 veces, ¿no? 6 veces, entonces, 6 moles de CO2. Entonces ya tengo ya el número de moles, ¿no? 6 moles, número de moles. Entonces, si yo tengo eso, aplico esta fórmula nada más. Yo tengo la presión, ¿no? La presión que me dan, ¿ya? El volumen es lo que me están pidiendo. Entonces, aquí se ha despejado, número de moles 6. El caso valor de R, que me dan milímetros de mercurio, 62.4. La presión que me han dado, 624 milímetros de mercurio. Por 500 grados Kelvin. Acuérdense, no se vayan a olvidar pasar la temperatura Kelvin, ¿ya? 227 más 273 me va a dar 500 Kelvin. ¿Listo? Y me piden en litros. Justamente me va a quedar en litros, ¿no? Esto con esto se va. Esto se va. Y también. Entonces, me va a quedar en litros. Y acá, 300 litros. 300 litros, claro, si yo no encuentro eso en la alternativa, entonces yo vengo 300, es lo mismo decir, pues el caso de 300 es lo mismo decir 3 por 10 al cuadrado litros, ¿no? En litros. Entonces, justamente la respuesta sería la C, ¿ya? Entonces, sencillo, ¿no? Ahí solamente era obtener, me dan pesos, ¿no? En peso, y a partir de ahí obtener número de moles. Eso es lo que me faltaba para aplicar la fórmula. Bien, entonces vamos al ejercicio 5. El Heliox es una mezcla, es un nombre comercial, el Heliox, una mezcla de helio y oxígeno utilizada principalmente en el buceo profundo para reducir el esfuerzo respiratorio. También se utiliza en la medicina para aliviar los síntomas de obstrucción de vías respiratorias. Una muestra de Heliox contiene 96 gramos de helio y 64 gramos de oxígeno. Acuérdense esto, cuando me plantean eso ya es una mezcla de gases, ¿no? Hay una presión total, hay fracciones, presiones parciales, hay fracción molar. ¿Listo? Si el sistema presenta un volumen, o sea, aquí me está poniendo un volumen total, ¿no? El sistema tiene un volumen total de 123 litros y una temperatura de 27 grados Celsius. Determina la presión parcial en atmósferas de ambos componentes. Entonces, determina las presiones parciales. Acuérdense, las presiones parciales, ¿no? Por ejemplo, de helio es fracción molar de helio, la presión total, ¿no? Presión parcial de oxígeno, fracción molar de oxígeno, vamos a ver, ¿sí? O la presión total. Entonces, ahí la fracción molar, acuérdense, aquí va a ser igual, número de moles de helio sobre el número de moles totales, ¿ya? Entonces, ¿puedo calcular número de moles? Claro que sí, porque me dan en pesos, ¿no? Ustedes pueden ver el caso en pesos. Entonces vamos a ver acá, número de moles de helio.
el caso 96 gramos me da el peso molecular de helio 4, sería 24 moles, ¿no? De oxígeno 64 gramos me da 32, el peso molecular 2 moles. Y número de moles totales en la suma serían 26 moles. 26 moles. Entonces, ¿para qué? Aquí necesito presión total, ¿no? Presión total no sé. Entonces, lo que yo voy a aprovechar es utilizando, fíjense, aquí me dan volumen y me dan temperatura. Pero yo sé también número de moles, ¿no? Ya calculé el número de moles. Entonces, con eso yo puedo calcular la presión total. R en atmósfera. Fíjense, aquí no me está dando R, el valor de R, ¿ya? Entonces, como me dice en atmósfera, utiliza el valor de atmósfera 0.082. Entonces, la presión total va a ser número de moles, R, temperatura, volumen. El volumen me dan 123 litros. Número de moles el calculado total, ¿no? 26 moles. Y grados 127 más, no, 27 grados más 273, 300 Kelvin. Y presión total va a ser 5.2 atmósferas. Listo, ya lo tengo esto, ya lo tengo ya también los números de moles, las presiones parciales. Entonces voy a tener la presión de helio, ¿no? Presión parcial de helio, 24 es número de moles sobre total 26 por 5.2. De oxígeno, 2 moles sobre total 26 moles por 5.2. Va a salir 4.8 atmósferas, 0.4 atmósferas. Y la suma me debe sumar 5.2 y efectivamente suman 5.2. Entonces, ¿qué me piden ahí, jóvenes? Determina la presión parcial de cada uno de ellos, es 4.8, 0.4. Entonces, eso tenemos en la alternativa B. Muy bien. Ejercicio 6. Ejercicio 6 tenemos en los líquidos las partículas que los forman se encuentran a distancias ligeramente cortas entre sí, ¿no? A comparación de los gases, ¿no? En estas condiciones se presentan fuerzas de atracción cuya intensidad depende del tipo de molécula. Va a depender de las moléculas, ¿no? Si son polares apolares. En los apolares la fuerza de atracción van a ser mucho menores en los apolares. A partir de estas interacciones se puede explicar la variación de la propiedad de los líquidos, como la viscosidad, la tensión superficial, la presión de vapor, temperatura de ebullición, la miscibilidad. Si son miscibles, se forma una mezcla homogénea, solución. Por ejemplo, el etanol, el de metiléter. En caso contrario, cuando son inmiscibles, entonces cuando mezclamos agua en un hexano, claro que no se van a mezclar. Entonces el agua se va a quedar en la parte de abajo y el hexano en la parte superior. Se forma una mezcla heterogénea, así es, no va a ser homogénea. Con respecto a las siguientes sustancias mencionadas en negrita en el gráfico, dice selecciona la alternativa que contenga el valor de verdad. La alternativa que contenga el valor de verdad. Entonces, ¿qué nos preguntan ahí, no? ¿Qué nos están preguntando? A la misma temperatura, el agua tiene menor presión de vapor que el etanol y mayor viscosidad que el hexano. Así es. El agua a la misma temperatura, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner a 30 grados, ¿no? A 30 grados. Entonces, a esa temperatura, ¿cómo está? Vamos. Entonces, acá nos dice, perdón, etanol y agua, ¿no? Eso es para comparar. Etanol y agua. Etanol, alcohol, ¿no? Entonces, a la misma temperatura, por ejemplo,
40 en este punto, en este punto. Fíjense, la presión de vapor para el caso de etanol, dice, a la misma temperatura el agua tiene menor presión de vapor, ¿ya? Así es. Fíjense, presión de vapor está acá abajo, ¿ya? Presión de vapor. Y que el etanol y mayor viscosidad que el N-hexano. El N-hexano también es otro solvente orgánico. Entonces, eso también se cumple. Los solventes orgánicos van a tener menor viscosidad que el agua a la misma temperatura. El éter dietílico, éter de petróleo, N-hexano, etcétera, van a tener menor viscosidad que el agua. El agua va a tener mayor viscosidad, ¿ya? Entonces, eso sí se cumple, ¿no? Entonces, esto es verdadero, ¿ya? Verdadero. El N-hexano tiene mayor punto de ebullición que el etanol. El etanol tiene eh, ciertas propiedades que se van a parecer al agua, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene solubilidad en el agua. En cambio, el hexano no. Entonces, por lo tanto, el N-hexano va a tener pues menor punto de ebullición que el etanol. Entonces, aquí nos dice mayor punto de ebullición. Tampoco, esto sería falso. El etanol tiene mayor tensión superficial que el dimetil éter. Mayor tensión superficial. Así es. Los que tienen mayor punto de ebullición van a tener mayor tensión superficial. ¿Qué significa? A mayor fuerza de atracción, mayor punto de ebullición. Acuérdense eso. Entonces, y mayor tensión superficial también. Entonces, el etanol tiene mayor tensión superficial que el dimetiléter, porque dimetiléter va a tener menor punto de ebullición que el etanol. Entonces, esto también es verdadero, ¿ya? Entonces sería la respuesta verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Ejercicio 7. Los sólidos en la naturaleza se caracterizan porque conservan tanto la forma como el volumen. Así es, esta característica nos lleva a diferenciarlo de los otros estados de agregación, pero esto se debe a que la fuerza de cohesión entre sus unidades estructurales, átomos y moléculas, son mayores, ¿no? En intensidad que la fuerza de repulsión. Así es. Los sólidos se presentan como amorfos y cristalinos. Al respecto, selecciona la alternativa que contenga la proposición correcta. Entonces, me está pidiendo la alternativa que contenga la proposición correcta. Poseen movimiento de vibración y son compresibles. No son compresibles, acuérdenselo. Lo que son compresibles son los gases. Sí tienen movimiento de vibración, solo tienen movimiento de vibración, pero no son compresibles, ¿ya? No son compresibles, no se pueden comprimir. Listo. Entonces, esto sería incorrecto. Los sólidos amorfos presentan una estructura ordenada de sus partículas. No, los amorfos dicen que no tienen estructura ordenada de sus partículas. ¿Ya? Algunos sólidos moleculares se subliman a presión atmosférica. Así es, ¿no? Por ejemplo, el CO2, imagínense el CO2 que se encuentra en estado sólido, le ponemos a presión atmosférica, va a pasar directamente a vapor. Entonces ahí tenemos ejemplo del CO2, que va a pasar directamente a vapor. Por ejemplo, el alcanfor, ¿no? El naftaleno, por ejemplo, o la naftalina, ¿no? Hasta ahora creo que se utiliza eso para poder evitar el ataque de las polillas en las ropas, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, de sólido, va a pasar a vapor.
Es por eso cuando uno ve, pero lo deja un tamaño determinado, después de mucho tiempo ya un tamaño pequeño, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Se ha vaporizado, ¿no? De estado sólido a vapor, ¿ya? Entonces, algunos sólidos, esos son sólidos moleculares. Esto sería verdadero. ¿Qué más? Los sólidos cristalinos solo tienen estructura de corto alcance de sus partículas. Estos tienen estructura de largo alcance, ¿ya? Entonces, esto sería incorrecto. Cloruro de potasio es un sólido amorfo y la madera es de tipo cristalino. Es al revés, ¿no? El cloruro de potasio es un sólido cristalino porque son sales, ¿no? Son sólido cristalino y la madera es sólido amorfo. Entonces, esto también incorrecto. Entonces, aquí la única correcta sería la C. Finalmente, tenemos 8. Los sólidos amorfos son isotrópicos debido a que alguna propiedad física como la conductividad térmica, dureza, resistencia mecánica, reflexión, etcétera, es igual en cualquier dirección en las cuales son medidas. En cambio, en los sólidos cristalinos son anisotrópicos. Significa que dichas propiedades físicas dependen de la dirección en que son medidas. Además, los sólidos cristalinos se clasifican de acuerdo a los enlaces, interacciones presentes en ellas. Hemos visto, ¿no? Enlace covalente, iónico, etcétera. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la secuencia correcta entre propiedad y el tipo de sólido. Muy bien. Metálico. Primero vamos a metálico. ¿Qué característica tenía el metálico? Eran pues maleables y dúctiles, ¿no? Ahí está. Poseen maleabilidad y ductibilidad. ¿Lo bien? Entonces, esto sería B. Los sólidos iónicos, ¿no? Las sales, ¿no? Los sólidos iónicos que tenían punto de fusión elevados son frágiles, ¿no? Como las sales se rompían fácilmente, ¿no? Ahí está, pues, la de covalente, ¿no? Máximo representante era el diamante, por ejemplo, ¿no? Entonces eran muy duras los covalentes. Entonces presentan alta dureza, ahí está, y alto punto de fusión, esa es la característica. Eran malos conductores de corriente eléctrica de calor. ¿Listo? Entonces esto sería la E. Amorfo. En caso de amorfo, los sólidos amorfos tenían punto de fusión variable, ¿no? No tenían punto de fusión definidos. Ahí está. Entonces esto sería la C. Y finalmente la molecular es lo que queda, pues, ¿no? Se subliman fácilmente bajo punto de fusión que habíamos visto ya, que es lo que pasaba, por ejemplo, con la naftalina. Entonces sería BDECA. BDECA. Entonces la respuesta sería, jóvenes, la A. Ahí tienen ustedes eh, las alternativas correctas de los ejercicios propuestos, ¿no? La 1D, 2A, 3B, 4C, 5E. Muy bien, jóvenes. Solamente para finalizar, ¿no? Este tema, caso aplicado en la química, es que en la química se aplica este tema de estado de agregación y en combinación con la física, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya la combinación de física y la química, hablamos de la físico-química, ¿no? Entonces, a nivel de la universidad, por ejemplo, en la viscosidad, ya lo maneja el curso de físico-química, porque va a utilizar la física y la química, ¿ya? Igualmente, los puntos de ebullición. Y para finalizar, jóvenes, acuérdense cómo yo puedo aumentar el punto de ebullición del agua, ¿no? ¿Cómo dijimos podíamos aumentar el punto de ebullición del agua? Acuérdense, aumentando la presión. Pero también hay otras formas de aumentar, ¿no? El punto de ebullición del agua. ¿Cuál es? Aumentando o en todo caso agregando solutos.
al agua. Agregamos soluto el agua, entonces el punto de ebullición del agua ya no va a ser 100 grados, sino va a ser mucho mayor. Igualmente el punto de congelación del agua, de 0 grados. ¿Puedo reducir ese punto de congelación del agua? Sí. Manejando las presiones se puede reducir el punto de congelación, pero también puedo reducir punto de congelación agregando soluto. A esa reducción de punto de congelación del agua, jóvenes, agregando soluto, eso se conoce como punto crioscópico. Entonces, por ejemplo, si agrego sal, va a reducir, por ejemplo, el punto de congelación a cierta temperatura. Va a tener su propio punto crioscópico. Si agrego azúcar, igualmente se va a reducir hacia otra temperatura. Entonces, cada uno va a tener temperaturas de congelación. Eso se denomina punto crioscópico. Entonces, la aplicación de aumentar la temperatura de ebullición del agua o aumentar el calor, ¿no?, del agua, utilizando solutos. Por eso cuando hacemos cocción, ¿no?, por ejemplo, uno quiere cocinar adecuadamente la papa, ¿no?, sin que solamente se cocina la parte superficial, sino que la cocción sea completa. Entonces agregamos sal, ¿no?, al agua, y eso te va a ayudar a cocinar mejor. ¿Por qué? Porque el agua está aumentando su punto de ebullición, ¿ya? Y lo mismo si queremos mantener, por ejemplo, el agua congelado, entonces hay que reducir la temperatura de congelación. ¿Y con qué también se hace, jóvenes? Con sal, ¿no? Puedo agregar sal y por lo tanto el punto de congelación disminuye, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería complementar. Entonces, jóvenes, con eso estamos terminando ya esta clase. No sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces quedamos, nos vemos en la próxima semana. Buen fin de semana, jóvenes. Muy buenas tardes.